sinceridad del corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios: grita a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consulta mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicará la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mirad, el día de ayuno buscáis vuestros intereses y apremiáis a vuestros servidores. Mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿a eso le llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libre a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
una de las realidades que más escándalo causa es el hecho de ver personas que son piadosas y al mismo tiempo despiadadas. Personas que dan muchas manifestaciones de respeto religioso y al mismo tiempo de irrespeto humano. Esa es una contradicción tan escandalosa que sirve de obstáculo para que muchos puedan llegar a creer. Los profetas en el Antiguo Testamento combatieron la hipocresía religiosa de una manera firme y constante. Y Jesús en el Nuevo Testamento también hace mucho énfasis en lo dañina que es esa farsa. Nos encontramos hoy con una práctica penitencial que tenían los judíos. Era el día de la expiación. Un día al año ellos hacían un ayuno riguroso, todavía lo hacen, un ayuno riguroso partiendo de esta premisa: los males que nos afligen son castigo de nuestros pecados. Vamos a aplacar la ira de Dios afligiéndonos nosotros para que el Señor se conmueva y nos perdone. Es más o menos esa la suposición que hay detrás de esto. Obviamente, esto corresponde a la antigua alianza, donde el concepto del amor de Dios estaba ligado al merecimiento del ser humano. Si tú te portas bien, yo te amo. Si te portas mal, te detesto. Era más o menos la suposición. En el Nuevo Testamento nosotros ya tenemos las cosas claras desde el punto de vista de Jesús. Pero entonces, el pueblo le reclama a Dios, porque nosotros hacemos ayuno y tú no te fijas y siempre nos va mal. Y Dios les dice: sí, es verdad, ustedes hacen ayuno, pero también dice, el ayuno que ustedes hacen buscan su propio interés. Acosan a sus servidores, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen así. Es decir, una combinación de prácticas de piedad con atropello a la humanidad, eso carece de sentido. Y luego el profeta les dice: ¿saben cuál es el ayuno que Dios quiere? El ayuno que Dios quiere es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Estas indicaciones tienen que ver con la libertad de las personas. Las repito para que nos queden claras: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Pero no se queda allí, avanza el otro paso. Parte tu pan con el hambriento,
hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo y no te cierres a tu semejante. Es todo lo que tiene que ver con la vida y la convivencia de las personas. No perdamos de vista los dos componentes de la promesa de Dios a Abraham, libertad y vida. Y aquí están las exigencias de Dios. El ayuno que Dios quiere es que ustedes disfruten y permitan que otros disfruten de libertad, que ustedes disfruten la vida y que convivan permitiendo que los otros también la disfruten. O sea, Dios no quiere que el ser humano se mortifique, a Él eso no le da gloria. Dios no se complace en el sufrimiento humano, sino en lo contrario, en que se alivie el sufrimiento humano. Es que llama la atención esto de que el ayuno que yo quiero es que tú partas tu pan con el hambriento. O sea, el ayuno que yo quiero no es que tú pases hambre y que tampoco el otro la pase, sino que los dos coman. Esto nos ha cambiado completamente el horizonte y estamos en el Antiguo Testamento. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con algo que leímos hace unos días en la carta a los Hebreos. No se olviden de los sacrificios que a Dios le agradan. Y este es otro caballito de batalla, el sacrificio. Cuando decimos en la misa, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, ¿qué es lo que estamos entendiendo? ¿Qué entendemos por sacrificio? En la carta a los Hebreos nos decía, los sacrificios que a Dios le agrada son unos labios que reconocen su nombre, unos labios que confiesan su nombre, es decir, la profesión de nuestro testimonio oral, y luego la práctica del bien, de la solidaridad y de la hospitalidad con los demás. Es sencillamente el testimonio público de nuestra fe y el testimonio público de nuestro amor. Ese es el sacrificio. El sacrificio que Dios quiere no es la tortura del ser humano, ni que nos causemos dolor a nosotros, ni que se lo causemos a los demás, sino que dejemos de causar dolor. Y particularmente está la cuestión del ayuno, que es lo que nos trae el Evangelio. Ya veíamos en el Evangelio de Marcos en días pasados este asunto. Los discípulos de Juan y los de los fariseos se sienten superiores a los discípulos de Jesús porque ellos sí hacen ayuno y en cambio los discípulos de Jesús no hacen ayuno. Aquí hay una cuestión todavía más grave, y es que el ayuno que en la ley de Moisés estaba establecido un día al año, los fariseos lo hicieron tan común que lo practicaban 2 veces por semana. Así que lo que era un día al año resultó siendo más de 100 días en el año. 2 veces por semana. ¿Por qué hacían eso? ¿Por devoción? No, porque aquí están pelando el cobre, como decimos nosotros, cuando están tratando de imponerles a los demás su propia práctica de piedad. Ajá,
¿Y por qué nosotros sí ayunamos y ellos no? Es una manera de querer imponerles a los otros las propias prácticas de piedad. Pero además, los fariseos, con esas prácticas, dejaban entre la gente la impresión de que ellos eran muy santos, que la gente común y corriente no tenía la oportunidad de hacer ayuno 2 veces a la semana, entre otras cosas porque estaba trabajando y no podían dejar de comer y trabajar porque se agotaban. Pero ellos, de esa forma, se ganaban una fama de santidad que les servía para controlar a la gente, para tener cierto ascendiente entre la gente, para sentirse superiores a los demás y hacer que los demás se sintieran inferiores a ellos. ¿Eso está de acuerdo con el proyecto de Dios? Para nada. Eso era una perversión del proyecto de Dios. Lo que Dios les había pedido era que un día al año se arrepintieran de sus injusticias, y ellos lo único que hacían era dejar de comer y seguir cometiendo injusticias. Y ahora quieren imponerle sus propias prácticas a los demás, como queriendo dar a entender: para que los demás sean santos, tienen que ser como nosotros. Jesús les dice: vea, esto es una cuestión de relación con Dios. Y esta enseñanza que Jesús da y que tuvimos la oportunidad de meditar en el Evangelio de Marcos, el apóstol Pablo lo explica en sus cartas de una manera muy clara. Pablo dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios: nosotros no nos acreditamos delante de Dios por lo que comemos o por lo que dejamos de comer. Y en la carta a los Romanos dice: lo que vale delante de Dios no es comer o no comer, sino la alegría, la justicia y la paz que proceden del Espíritu Santo. El amor de Dios que nos lleva a la alegría de la relación con Él como hijos y a la paz y a la justicia con el prójimo. Nosotros podemos a veces volvernos esclavos de la letra y abandonar el espíritu. Por ejemplo, se nos dice que los viernes de Cuaresma no se puede comer carne, y nosotros dejamos a un lado la vaca y nos servimos un banquetazo que puede ser de pollo, puede ser de pescado o cualquier otra carne, pavo, lo que sea, con tal que no sea carne roja. Porque la que es pecado es la carne roja. Eso es una mala interpretación tanto del propósito de la Iglesia como de la enseñanza de Jesús. Preguntémonos una cosa bien sencilla. Una persona que tenga problemas de ácido úrico en la sangre no puede comer carnes rojas. Yo a esta edad ya tengo problemas metabólicos, todos los que están en el catálogo. Y yo prácticamente no como carne roja. ¿Quiere decir eso que porque yo no como carne de vaca soy más santo que todos ustedes? No. El asunto no está en la letra. El asunto va por otro lado. Cuando la Iglesia nos pide que nosotros en los viernes de Cuaresma nos midamos en el comer
no está pensando en que esa sobriedad va a hacernos más santos delante de Dios. Es el manejo que nosotros le demos a esa sobriedad. Hay personas que tienen la costumbre de que durante el tiempo de Cuaresma dejan de comer carne, la reemplazan por cualquier otra proteína, una proteína vegetal, frijoles por ejemplo, dejan de comer carne y lo que se iban a gastar en carne no lo vuelven un suculento mote, sino que lo echan en una alcancía y al final de la Cuaresma eso lo ofrecen en solidaridad por los pobres. Eso es otra cuestión, porque allí no se trata de la privación, sino de la solidaridad. Y es justamente eso lo que el Señor nos está pidiendo, el respeto por la libertad y por la vida de los demás. Si nosotros nos atenemos a la letra, vamos a caer en esa farsa de pensar que con hacer obras de piedad ya estamos bien. Lo mismo que pensaban los judíos. Ustedes ayunan, pero acosan a sus servidores, pelean, riñen unos con otros y ayunan entre puñetazos. ¿Qué sentido tiene eso? Este tiempo de Cuaresma es tiempo de sinceridad y esta sinceridad nos debe llevar a entender que no bastan las prácticas exteriores de piedad si en nuestro corazón no hay compasión para los demás.